Muy buen día, mis amados hermanos y amigos. Hoy queremos estar compartiendo la segunda parte de la enseñanza de nacer de nuevo. Estuvimos hablando en la enseñanza pasada acerca del nuevo nacimiento y estuvimos teniendo un énfasis en cuanto a cómo esta es más que una doctrina, una vivencia, una experiencia que una persona que conoce a Dios tiene. Cuando nosotros hemos comenzado en verdad un camino con Dios, hemos pasado primeramente por la experiencia de un nuevo nacimiento en nuestra propia persona, ser cambiados y mudados, transformados en otro hombre. Y veíamos un énfasis claro de cómo esto es una obra de Dios, es algo que Dios hace. Pero hoy queremos estar hablando un tema importante que pertenece a esa misma experiencia, a esta misma doctrina principal en la Biblia y dentro también del cristianismo. Hoy queremos estar hablando de la importancia de aceptar el señorío de Cristo. Y para esto queremos, por favor, que vayamos al libro del profeta Ezequiel en el capítulo número 36. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, en el versículo número 25. Dice así: Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. El Señor está diciendo: os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Como toda escritura profética, esta palabra definitivamente tiene tanto un alcance particular como un alcance general. Nos habla tanto del antiguo pacto como del nuevo pacto. Nos habla también de una profecía, inclusive también en cuanto al pueblo de Dios, Israel, que tiene un efecto inmediato de todos los que se volvieran, aún en los tiempos de Ezequiel, o de los que escucharan esta palabra y se convirtieran, pero también tiene un efecto en los últimos tiempos. Esta escritura también habla de, como nos dice Romanos, cuando aún también aquellas ramas naturales que fueron desgajadas por su incredulidad y que volverán a ser injertadas al olivo verde que es Cristo, y nos habla que Israel será salvo. Nos habla de, después de tanto sufrimiento, persecución, tribulaciones, incluyendo aún también la gran tribulación, como al final de los tiempos en Israel habrá grande salvación. Pero hoy me quiero dedicar a tomar el texto en su aplicación particular y personal que también tiene para nuestras vidas, puesto que el mismo pasaje nos refleja el cómo actúa Dios y cómo obra Dios en la conversión, no solamente de una nación o de una sociedad o de una familia, sino de una persona. Entonces, como hemos estado hablando acerca del nuevo nacimiento, la experiencia personal con Dios, miraremos el pasaje desde la perspectiva de la experiencia personal. Y el texto nos dice que es Dios, como ya vimos en la enseñanza pasada,
el que da al hombre un corazón nuevo. Es Dios el que quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Es Dios el que da el Espíritu Santo precioso, el cual le permite al hombre ahora realmente obedecer y vivir para Dios. Pero hemos visto este pasaje. Ahora, ahí mismo en el profeta Ezequiel, ahora acompáñame por favor al mismo libro, pero en el capítulo 18. Ezequiel 18. Ezequiel 18, versículo 31. Dice así: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. En el pasaje anterior de Ezequiel 36 dice que Dios nos dará un corazón nuevo. Pero en este pasaje dice, haceos un corazón nuevo. En el primer pasaje nos dice que Él pondría su espíritu y haría que andemos en sus estatutos y mandamientos. En este pasaje nos dice que nosotros nos convirtamos y por el hecho de nosotros actuar en cuanto a lo que nos está diciendo Dios aquí, viviremos. Tendremos vida realmente. ¿Cuál de los dos pasajes tiene la razón? ¿Es Dios quien hace la obra en el corazón? ¿O somos nosotros los que nos hacemos un corazón nuevo? Una persona, si mira con ligereza los pasajes, pudiese pensar que hay una contradicción. Pero de ninguna manera. Recordemos que la Biblia no se contradice, sino se complementa. Nos está hablando de la misma experiencia, pero nos está hablando la misma verdad vista de diferente perspectiva, aunque ambas son verdaderas. Es Dios y únicamente Dios el que puede limpiar el corazón humano. Nosotros no podemos limpiarnos a nosotros mismos, eso queda claro. Por eso en la enseñanza pasada hice tanto énfasis que es una obra de Dios, que no es ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, ni no es tampoco por sangre, sino es por voluntad de Dios. Entonces quedó claro que la salvación es por gracia, no es por obras. Es decir, nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. Eso es imposible. Si así fuese, por demás hubiese muerto Cristo. Pero Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, dado que nosotros evidentemente no podíamos pagar ni con sacrificios, ni con buenas obras, ni con mandas o cualquier tipo de obra humana para poder justificarnos delante de Dios o equiparar la maldad que habíamos cometido y hecho. Definitivamente necesitábamos un Salvador, un Redentor, el cual es Cristo, porque en ningún otro hay salvación y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Eso queda claro.
Sin embargo, es importante también entender que aunque la salvación es por la gracia de Dios, podemos decir también que en esta enseñanza, tú como persona, voluntariamente, aceptas o recibes este mensaje del Evangelio, o recibes aún también esa invitación que Dios te hace a entregar tu vida, o la rechazas. Dios no tiene robots. Los que hoy caminan con Él, caminan voluntariamente con Él. Es decir, Dios no tiene robots, tiene hijos. Gente que un día rindió todo su corazón ante Dios. Es verdad, es Dios quien nos busca realmente. Nosotros en sí mismos y por nosotros mismos no fuimos los que buscamos a Dios. Dios nos buscó a nosotros y por consecuencia, cuando obedecemos a su llamado, lo buscamos a Él. Pero lo buscamos de todo corazón porque Él nos llamó y nosotros obedecimos a su llamado. En otras palabras, y como dice Mateo capítulo 9, en el versículo 9, si me acompañas al pasaje, miraremos la conversión y llamado de Mateo. Mateo 9, en el versículo número 9, dice la Biblia: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y como dice también otro de los evangelios, y dejando los tributos públicos, dejando en lo que vivía, lo que era su vida, se levantó y le siguió. Vemos entonces cómo es Jesús quien se acerca a Mateo. Jesús llama a Mateo. Mateo escucha y Mateo se levanta y obedece al llamamiento. El mismo llamado le hizo al joven rico. El joven rico sabía que en Jesús había alguien muy especial, le llamó hasta maestro bueno. Y lo vio como alguien tan especial que es a él a quien le pregunte a qué haré para heredar la vida eterna, sabiendo él que aún obedecía, según él y a su conciencia, todos los mandamientos de Dios. Pero cuando Jesús le dijo: una cosa te falta, deja esto, hablando acerca de sus riquezas, de la importancia que tenían para él en su corazón, deja todo eso y sígueme. El joven rico no quiso. Tuvo el mismo llamamiento a seguirlo, pero el joven rico decidió decir no, porque amaba y atesoraba sus riquezas y sus cosas. Entonces, es Dios quien da el nuevo corazón, pero da el nuevo corazón a aquellos que obedecen a su llamado a convertirse, a volverse a Él, a aceptar la gracia que Dios está dando. Si no, Pablo no hablaría acerca de recibir en vano la gracia de Dios, o de resistir en vano la gracia de Dios. Vemos entonces cómo hay un llamado de parte del Señor a dejarlo todo, y cómo fue Mateo el que escuchó ese llamado y levantándose le siguió. La palabra utilizada
cuando Dios llama a Mateo la palabra sígueme, que es la palabra coloteo, que significa prácticamente ponerte en el mismo camino y en el mismo pensamiento, en la misma forma de pensar del que te llama. Es un llamado a ser discípulo. Es un llamado a dejar tu propio camino y a convertirte ahora en un aprendiz de tu maestro, de tu Señor. Es un llamado a dejar de servir a tus cosas en lo que vives hoy y servirte a ti mismo. Y ahora aceptar el señorío de otro. En otras palabras, es como decir, ya no me sirvo yo, ya no sirvo a mis intereses, ya no me sirvo a mí mismo, sino ahora Cristo es mi Señor. Señor del griego Kyrios, que significa amo absoluto, amo supremo, dueño absoluto de mi vida. De tal forma que entonces vemos cómo Mateo obedeció el llamamiento de Dios. Entonces, es el momento de la conversión. La conversión también podemos mirarlo a través del arrepentimiento del griego metanoeo, que el arrepentimiento de los pecados o del pecado es volvernos prácticamente a un sentido totalmente opuesto al camino egoísta, al camino personal, al camino de pecado que hemos vivido hasta hoy o hasta el día en el cual nos convertimos. Los que nos hemos convertido a Cristo, nos arrepentimos de todo corazón, abandonando nuestra vieja forma de vivir y a partir de ese momento consagrar nuestra vida para servir y ser prácticamente siervos y hacer de Cristo nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, sino el Señor absoluto de nuestras vidas. Su ayuda, su gracia, su salvación, como ya lo dije, viene de lo alto. Eso lo estuvimos reiterando en la primer plática de nacer de nuevo. Bueno, viene de lo alto, amén. Pero Dios está cercano no a aquellos que siguen viviendo para sí mismos y que son orgullosos de corazón. Dios está cercano a los humildes, mas sin embargo a los soberbios mira de lejos. Entonces la salvación y su ayuda y su gracia vienen como consecuencia definitivamente de una persona que se humilla y se rinde ante Dios. En Efesios, en el capítulo número 5, Efesios, capítulo número 5, en el versículo 14 dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Dios llama al pecador. Si el pecador escucha y responde, entonces ocurre lo que estamos viendo aquí. ¿Quién llama? Dios. Por lo cual dice, ¿quién dice? Dios. Despiértate tú que duermes. Y es que cuando nosotros andamos en nuestros delitos y pecados, estamos ciegos, estamos prácticamente en un estado en donde no alcanzamos a mirar y a ver más allá de nuestra nariz, más allá de nuestros propios intereses egoístas. Pero cuando despertamos de ese sueño de muerte y nos volvemos a Dios y nos volvemos a la vida, cuando nos levantamos de esa muerte espiritual,
Sabemos que Dios es quien nos saca de allí, Dios nos levanta, sí, pero nosotros obedecemos, y de ahí la idea de levántate de los muertos, y dice la Biblia en el texto que estamos mirando, y te alumbrará Cristo. Entonces miramos nuevamente esa doble acción. Nótese que es Dios quien atrae a la vida, pero el pecador viene a la vida. Eso no significa, como algunas personas quieren dar a entender, eh, aquellos que manejan la gracia irresistible, y que solamente hay algunas personas que ya porque de alguna manera están señalados, se habrán de convertir porque se habrán de convertir y punto. Y los perdidos habrán de perder porque se habrán de perder, y como si fuera Dios, quien Dios aún señaló a esos para que ellos se perdieran y estos para que estos se salvaran. Aunque Dios es soberano y definitivamente es dueño absoluto de nuestras vidas, de todo el universo y de todo lo que rige el universo, también es cierto, es que el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Dios entregó su vida en la cruz. Dios amó a todo el mundo y ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, el llamado ha sido abierto. Aún después de la primera venida de Cristo, y que Cristo murió y resucitó al tercer día, y después fue levantado y volvió otra vez a su trono, a su lugar de gloria, y hoy intercede por nosotros. Y hoy por nosotros es nuestro abogado a la diestra del Padre. Y estamos en una época de la gracia, por la cual también, aún también no ha vuelto él por segunda vez, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo este periodo de gracia definitivamente es algo que es Dios quien nos ha dado el regalo de la salvación, el regalo de la posibilidad de poder ser salvos y libres de nuestros pecados. Es Dios quien da el regalo. La salvación nadie más la pudo pagar sino solamente Cristo. Eso está claro, entendido. Es Dios quien por su gracia nos salva. Pero la salvación tiene un efecto. Y definitivamente, o nosotros aceptamos o rechazamos esa salvación. Cuando Noé, pregonera de justicia, predicó también antes del diluvio, hubo la posibilidad de aceptar o de rechazar esa arca de salvación, que en un sentido físico Dios ordenó su construcción en aquel tiempo. En esos días que nos han alcanzado, también será como los días de Noé. Y definitivamente Dios no retarda su promesa, no es que como algunos lo tienen por tardanza, sino que toda esta espera, todo este tiempo de gracia, todo este tiempo que ha sido otorgado a la humanidad, es un tiempo de la misericordia de Dios. Pero también llegará un tiempo en que esto para muchos se cerrará. Ahora bien, podemos comprender entonces que el regalo está dado de parte de Dios, y que tiene un efecto su llamamiento cuando nosotros lo recibimos, y nos es dada la potestad de ser hechos hijos de Dios, como dice también la Escritura. Entonces, entramos en un punto y en un pacto con el Señor cuando nosotros nos convertimos a Él. Todo pacto tiene no solamente derechos. Sabemos que ahora en Cristo todas las promesas del Señor son para nosotros en Él sí y en Él amén. Sí, son en Él sí y en Él amén por medio de nosotros y para la gloria de Dios. Bien,
pero tiene también obligaciones, como todo pacto. Un pacto tiene derechos y tiene también obligaciones. Y nosotros no podemos decir que recibimos o aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, como nuestro único y suficiente Salvador, o que nos arrepentimos y decir que creímos en Cristo para nuestra salvación, mas sin embargo, en nuestras vidas no vivir como aquellos que se han rendido y que no solamente Cristo es su Salvador, sino también es su Señor. Esto no puede ser separado. Cuando nosotros realmente aceptamos no solamente la salvación de Cristo, aceptamos también el señorío de Cristo, de tal manera que entonces, ahora, como dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, en Gálatas capítulo 2, en el versículo número 20, la Biblia dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojo, verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Pablo entendía que el solo hecho de obedecer la ley por nuestras propias fuerzas no nos salva. Porque si la justicia fuese por la obediencia a la ley, entonces por demás murió Cristo. Pero también entendió que el poder vivir realmente una vida obediente a Dios dependía de no desechar la gracia de Dios. Y como él dice, no desecho la gracia de Dios, la evidencia clara es lo que dice el verso anterior, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En una forma literal, ¿cuándo crucificaron a Pablo? Pablo cuando murió fue decapitado. En ningún momento crucificaron físicamente a Pablo. Está hablando obviamente en un sentido en que Cristo murió por nosotros para que los que ahora viven, como también lo dijo en otra ocasión, ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Él está diciendo precisamente eso, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, en el cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces vemos que con Cristo, ahora nosotros estamos en un estado de seguidores, de discípulos, de haber abandonado y dejado nuestra vida pasada y vivir ahora una vida nueva, como lo veíamos también en un texto que mencionamos en la enseñanza pasada de 2 Corintios 5:17, donde dice que de modo o por lo tanto, que si alguien está en Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Es decir, mi viejo hombre, mis pecados, mi vida que me placentera, mi vida en la cual yo vivía para mi antojo de mis ojos, la codicia de mis ojos, la codicia de mi corazón, mis concupiscencias, mis deseos llevándolos a cabo y no solamente están teniéndolos en una forma fuera de control, excitada, sino también obedeciendo a mis deseos, que es vivir en la carne. Ya no me refiero
a esta expresión cuando dice viviendo en el cuerpo, sino cuando ahora viviendo en la carne del verbo o de la expresión sarx, que significa viviendo carnalmente, significa viviendo obedeciendo los apetitos de la carne. Si quiero, si quiero fornicar, fornico. Si quiero embriagarme, me embriago. Si quiero enojarme, me enojo. Si quiero mentir, miento. La obediencia a esos apetitos, a deseos, cuando estos son malos, porque todos tenemos deseos, deseos de dormir, deseos de descansar, pero hay una diferencia, por ejemplo, entre el deseo sexual que es satisfecho dentro del matrimonio, como Dios lo estableció, y que aún Dios mismo lo manda que sea cuidado y que sea resguardado y sea hecho aún en el temor de Dios y aún hasta lo santifica dentro del matrimonio, a hacerlo fuera del matrimonio, en donde definitivamente trae consecuencias, se abusa aún de otras personas, se toma como algo barato, como algo que no tiene realmente, como si no tuviese un valor moral delante de Dios o delante de la sociedad. Pero vemos cómo todo tiene que ver ahora con una vida que ha renunciado a su vida pasada y ahora vive para Dios. Estoy casi por terminar. En 2 de Corintios 5:15 no deseo extenderme demasiado, sino mi interés es que quede esto claro para poder pasar a otras verdades preciosas que tienen que ver también con nacer de nuevo. Pero hoy, por hoy, estamos viendo el señorío de Cristo. 2 de Corintios 5, en el versículo 15 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Perdón. Es lo mismo que he explicado con el texto de Gálatas 2:20, donde Pablo se lo aplica a sí mismo, a su vivencia personal, como desde que él realmente se convirtió, así ha vivido, así ha sido realmente su vida. Las personas que malinterpretan Romanos capítulo 7, donde habla de cómo el hombre, que aunque está dotado del conocimiento doctrinal, mental de la ley de Dios, pero que en los hechos desobedece a Dios y se siente miserable, miserable de mí. Hay mucha gente que piensa que eso es la experiencia cristiana, pero pareciera que no se lee el libro de Romanos como un todo y solamente se sacan algunos versículos para de alguna forma justificar una vivencia en derrota y cayendo en el pecado. Pero recordemos que tan solo, no solamente hablar de todo el libro, sino tan solo el libro de Romanos capítulo 8, el capítulo inmediato a Romanos 7, nos habla de una vivencia y una experiencia en donde ya no hay condenación, en donde hay una libertad en Cristo, en donde ya no se vive en la carne, sino vive en la fe del Hijo de Dios, y tiene un fruto y un estilo de vida muy diferente el individuo de Romanos 8 al individuo de Romanos 7. Romanos 7 definitivamente te habla de la experiencia de Pablo antes de su conversión, que aunque era un erudito en la palabra y un doctor de la ley, te habla realmente de cómo estaba su corazón y lo que había dentro de él. Romanos 8 te habla de la experiencia del nuevo nacimiento en su vida y en la vida de cualquiera, en donde realmente una persona ahora vive para Dios y donde ahora ya no hay condenación porque la paz de Dios realmente ha llenado su corazón, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ya no son solamente ritos judíos o como en aquel tiempo se entendía, sino que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No son obras de la ley secas o por sí solas, sino es una vida
ordenada y entregada y que ha sido transformada por Dios. Entonces vemos cómo en Cristo Jesús hay libertad. En la enseñanza más completa y más importante que dio el Señor Jesucristo, donde está prácticamente la columna vertebral de toda la doctrina cristiana, y que de ahí está la base aún también de todo lo que los apóstoles posteriormente escribieron, el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Jesús, cuando terminó de hablar del Sermón del Monte, dijo precisamente y habló acerca de los dos fundamentos, del que fundamenta sobre arena, sentado solamente en su propia pensamiento, en su propia doctrina, en su propia cabeza, en sus propias obras, y del que fundamentó realmente en Cristo. Y ambos pasajes nos hablan acerca del verso 21 y 23, el 24 al 27, de cómo aún sobre ambas casas vendrían lluvias, soplarían vientos, darían con ímpetu contra aquella casa, y mientras una que estaba endeble, que no tenía un fundamento realmente en Cristo, caería, y sería grande su ruina. Mas sin embargo nos habla que sobre aquella que estuviese fundada realmente en Cristo, no caería, porque estaba fundada sobre la roca. El Señor ha prometido guardarnos. Con esto no quiero decir que un convertido no pudiese llegar a pecar, pero una persona que ha nacido de nuevo no es su práctica, porque ya dijimos claramente que en primera de Juan 3 dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Ahora bien, si una persona ciertamente llegase a pecar, por eso dice el mismo primera de Juan, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. El cristiano verdadero puede ser tentado. ¿En qué será tentado? Seguramente en las áreas en las cuales algún día en su vida pasada fue prisionero. En aquellas obras que cometió y cometió y cometió en su vida de pecado. Ahora puede ser tentado en esas áreas. Mas, sin embargo, mientras él busque aún también el abrigo de Cristo, sea una persona, como dice el libro de Gálatas, una persona llena del Espíritu, el Espíritu aún ayudará a tal individuo a resistir los deseos y a no caer en las obras de la carne. Como también Ezequiel lo veíamos, que dice que Él es el que hará que andéis en sus estatutos, en sus mandamientos y los pongáis por obra. Ahora bien, en segunda de Pedro 1:11 nos habla acerca de cómo una vida obediente a Dios, una vida que ahora vive para Cristo y que vive entregada al Señor, es una vida en la cual, dice segunda de Pedro capítulo 1, versículo 11, y en la cual también habla de estas verdades, dice que porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y si leemos el pasaje completo, habla acerca de cosas en las cuales una vez que nosotros nos hemos convertido a Dios, debemos de crecer y de añadir en nuestras vidas, de tal forma que si nosotros vivimos así, cuidando nuestra salvación con temor y con temblor, viviendo realmente una vida consagrada y entregada al Señor Jesucristo, que sería prácticamente el resumen de todo lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, en donde habla acerca de cosas en las cuales debemos de insistir en nuestras vidas y debemos aún también de añadir en nuestras vidas. Dice entonces la Escritura que vivamos una vida consagrada y entregada a Dios. Dice en el versículo 4, lo leo rápidamente, no abarcaré más acerca de esto, pero solamente como confirmación, que dice el Señor que como todas las cosas en el verso 3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas
por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia, y vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas abundan en vosotros, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas nunca haréis jamás. Y entonces viene el texto que te leía. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otra ocasión desglosaré este versículo precioso en otra predicación. Pero ahorita basta con solamente tomarlo como una clara confirmación de la verdad bíblica que estamos hablando hoy, y es que definitivamente la fe verdadera, la fe en Dios, sin obras es muerte. Tan es verdad que no son las obras las que me salvan, porque solamente es por fe la salvación y es por gracia, pero tan es verdad, y por eso Santiago tuvo que tomar prácticamente en su libro, abarcar prácticamente su contenido de su epístola, para contrarrestar la mentira de que se puede vivir una vida diciendo que uno está en la fe, mas sin embargo decir soy nacido de nuevo, pero no vivir con una vida que corresponde a lo que decimos. Como Pablo dijo, si alguien está en Cristo, la vida vieja ya pasó, ahora se vive una vida nueva en Cristo. Como Pedro dice, solamente haciendo estas cosas, viviendo una vida entregada al señorío de Cristo, Él es nuestro Señor, nuestro Kyrios, el amo absoluto de nuestras vidas, y quien no mire las cosas así, no le ha amanecido. Quien piense que puede hacer de Cristo su Salvador, mas no su Señor, no le ha amanecido. Quien piensa que la gracia de Dios es como un libertinaje para todavía pecar, no le ha amanecido aún. La gracia de Dios nos enseña, como dice Tito, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivamos en esta vida sobria, justa y piadosamente. Eso lo puedes buscar en el libro de Tito, capítulo 2. Bueno, hermanos, en esta forma queremos concluir esta segunda plática que tiene que ver con el nuevo nacimiento, con la nueva criatura. Tiene que ver con reconocer y aceptar el señorío de Cristo. Te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, porque si no fuera por ti, ¿en dónde estuviéramos hoy? Quita las tinieblas en aquellos corazones que así lo necesitan y alumbra con tu luz esa preciosa luz que alumbra nuestras tinieblas, que nos da esperanza,
porque en tu luz veremos la luz. Jesucristo es el Salvador, pero también el Señor de nuestras vidas. Cristo, yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres he dejado y le sigo desde hoy. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo
Cristo, yo me entrego, quiero serte fiel. Amén, Señor. Queremos serte fieles, fieles hasta la muerte, fieles hasta tu venida, Señor, fieles porque queremos estar contigo, fieles porque somos propiedad tuya, Señor, hechura tuya, hijos tuyos. Y esto solamente por ti, Señor. Eres bueno, Dios. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Señor. Eres bueno, Jesús. Eres precioso, Señor. Nadie como tú, Señor. Nadie como tú, Jesús. Bendito Salvador. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más que a ti. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más que a ti. No daré alabanza a nadie más. No daré alabanza a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré obediencia a nadie más que a ti. No daré obediencia a nadie más que a ti. Amén. No daré obediencia a nadie más. No daré obediencia a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Porque solo tú me puedes sostener. Vio mi viña y la vio desolada. Él
vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí. Tuvo compasión. Vio mi viña y la vio desolada. Vio mi vida que estaba vacía. Pasó junto a mí y de mí. Tuvo compasión. Él ha derramado agua en el sequedad. Él ha derramado su Santo Espíritu en mí. Gracias, Señor. A Él sea la gloria. A Él la alabanza. A Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. A Él sea la gloria. Amén. A Él la alabanza. A Él sea mi vida. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por tu salvación, Señor. Cristo es un Dios fiel. Cristo es un Dios fiel, precioso, amoroso, mi Salvador, Señor, dueño de mi vida, mi Dios, mi Señor. Yo te amo con mi corazón, yo te exalto, yo te alabo, te bendigo y te doy adoración. Pues tú eres mi
Aleluya. Majestad, Rey de autoridad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Levantemos el nombre de Cristo. Exaltemos a Jesús el Rey. Majestad, Rey de autoridad, al que murió y resucitó, Hijo de Dios. Gracias por estar aquí, Señor. Porque tu presencia es hermosa y es dulce, Señor. Eres el Salvador. Eres el Señor. Te bendigo y te alabo, porque tú y solamente tú eres el Señor. Porque un día toda rodilla se doblará. Todo lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, todo lo que está arriba, todo lo que está abajo, reconocerá que solo tú eres el Señor. Bendito sea tu nombre. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Así es. Eres tan real, Señor. Eres tan precioso. Bendito Cristo, qué hermoso es. Bendito Cristo,
todo Él, déjeme solo, solo con Él. Quiero perderme siempre en Él, bendito Cristo, qué hermoso es, bendito Cristo, todo Él, déjenme solo, solo con Él. Quiero perderme siempre en Él. Mi alma espera que vengas por mí para poder decir: bendito Cristo. Gracias, Señor, por tu santa presencia y por tu palabra preciosa, que siempre es alimento para nuestras vidas. Bendice a cada hermano que escucha esta palabra, Señor. Bendice a cada persona que pueda escuchar este mensaje y que pueda hacer luz, que pueda hacer, Señor, una verdad que haga libres a las personas, porque así es tu verdad. Tu verdad nos hará libres, Señor. Tu verdad hace libres a todo aquel que viene a tu luz. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amado hermano.